Aquí, Padre, un poco disfrutando de la creación, del ambiente que tú has puesto para con nosotros. Te agradecemos hoy día por la bendición de estar aquí congregándonos, este segundo culto presencial. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú puedas edificar nuestras almas, ayudarnos con las diversas cosas que hay en la vida diaria. Padre, hasta aquí nos has guardado, por lo cual te estamos sumamente agradecidos. Han sido buenos, Señor, en estos días, en estos tiempos, con la vida de cada uno de mis hermanos. Apura el paso de quienes están por llegar, quienes vendrán, Señor, aquí al culto. Bendícenos, Señor, aquí ahora en este tiempo precioso para poder contemplarte, para poder crecer, para poder aprender más de ti. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos aquí al culto, aquí a este tiempo de la casa de Dios. Parece que ya estamos también en transmisión en vivo. Gracias por todos los que hemos llegado el día de hoy. Quiero asegurarme nomás, por las redes se ha transmitido la oración también. Ok, entonces ya no vamos a orar, entonces para asegurarnos de eso. En este tiempo, hermanos, en esta mañana vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Como cada domingo vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Les animo a que, obviamente, si no ha traído una Biblia, no necesita sacarla. De todas maneras, va a aparecer ahí en las diapositivas la presentación de la palabra del Señor. Mientras vamos acomodándonos aquí, vamos a estar contemplando el libro de Isaías. En este tiempo estamos en la escuela dominical aprendiendo del libro de Isaías. Libro de Isaías. Vamos a estar ahí pronto teniendo también la lección en este momento. Voy a esperar para que estemos todos listos. El día de hoy, hermanos, vamos a considerar la soberanía de Dios. Es lo que el pasaje nos va mencionando. Busquen Isaías 41. Voy a comenzar con la lectura ahí de la palabra de Dios. Isaías 41. Dice el texto en la siguiente manera: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y les hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, ayúdanos mientras contemplamos hoy día tu palabra. Es un pasaje principalmente para el pueblo de Dios, pero también hay instrucción para las naciones, la gente común, Señor, del mundo. Te pedimos ahora que nos muestres, nos enseñes a través de tu soberanía, a través de tu cuidado, a través de tu amor, lo que tú tienes para nosotros. Muéstranos tu juicio, muéstranos el amor que tienes para con nuestras vidas. Estas cosas te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, aquí estamos considerando este pasaje en el libro de Isaías. Comienza el texto diciéndonos: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Este pasaje que el profeta Isaías nos comunica, nos habla de un lugar geográfico en el Medio Oriente. Hay un mar grande que se llama el mar Mediterráneo. Alrededor del mar Mediterráneo, que es, vamos a decir, el eje principal, es uno de las zonas geográficas más grandes, están todos. Aparece Roma,
todo lo que es Asia, Turquía, Egipto, parte de África. Y hay una isla ahí, bueno, hay varias islas, pero una de las islas conocidas es Chipre, me parece también, y hay otra isla llamada Creta. Entonces, hermanos, cuando el texto está hablando, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, está hablando de todas las naciones en esa zona geográfica. El día de hoy vamos a considerar dos aspectos grandes sobre la soberanía de Dios. Cómo la soberanía de Dios se aplica en juicio y cómo la soberanía de Dios se aplica en amor para las diversas personas, para las diversas naciones en el mundo. El Dios soberano de juicio, en primer lugar, en esta mañana, hace un llamado a todas las naciones. Esas naciones alrededor del mar Mediterráneo, en ese tiempo, en esa época, Dios les llama y les dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Dios llama a todas las naciones en ese tiempo, en esa época. Un día, hermanos, Dios va a llamar a las naciones a un juicio final, en el cual nosotros, todos los que hemos vivido en este mundo, tendremos que arreglar cuentas con nuestro Señor. En el mismo libro de Apocalipsis, la Biblia nos narra que Dios va a arreglar cuentas con todos. Pero hermanos, Dios arregla cuentas en todo tiempo con las naciones. Ha arreglado cuentas en el pasado, ha arreglado cuentas con Babilonia, ha arreglado cuentas con Egipto, pero en alguna forma está Dios llamando aquí a las naciones a considerar el hecho de pensar en Dios, de confiar en Dios en sus vidas. Y tenemos que reconocer lamentablemente que mucha de la vida de nuestra sociedad, mucha de la vida de la gente que vive hoy día, no está dispuesta a escuchar a Dios. Aunque Dios puede decir: escúchame Perú, escúchame que Estados Unidos, Italia, cualquier lado, escúchame China. El mundo en general no quiere escuchar a Dios. Pero aun con todo, Dios va a traer su juicio. Es lo que va a hacer. Acérquense, dice la Escritura, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Hay un llamado, hermanos, a todas las naciones para juicio general y también juicio particular a través del tiempo de la historia. Quiero animarles a que consideren también eso, no solamente en el aspecto, vamos a decir, amplio entre cada nación. Seguramente nosotros en el pasado podemos recordar algunas naciones muy antiguas, como les mencioné, Babilonia y Egipto, que han tenido su juicio de parte de Dios, pero también en épocas un poco más modernas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Dios ajustó cuentas con varias naciones. Mucha gente murió en esos tiempos, en esas épocas, y Dios hace juicios. Y creo, hermanos, particularmente que en estos tiempos, a través de todo lo que ha ocurrido a nivel mundial, Dios está ajustando y está haciendo su juicio en medio de todas las naciones. El verso 1, si usted nota, dice la Escritura: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense, entonces hablen. Y la última frase quiero resaltar del verso 1: estemos juntamente a juicio. Hermanos, Dios mismo reta a las naciones a entrar en juicio. Y gracias a Dios por la vida nuestra, por la vida personal de cada uno de nosotros, que hemos entrado a estar en juicio con Dios, a que Él ajuste nuestra vida conforme a su justicia, conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Y eso también nos ha dado la oportunidad de conocerle. Pero aquí Dios está retando a las naciones paganas, incrédulas, para buscar a Dios. Quiero leer versículo 2 en adelante. La pregunta es así, en el verso 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes.
Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Aquí, hermanos, cuando el profeta Isaías dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Por si acaso no está hablando del Señor Jesucristo, tampoco está hablando de los hebreos o de Abraham, donde dice, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, en el verso 2. Dios, hermanos, en este tiempo de la historia, está levantando un rey en esas épocas. Ese rey se llamaba Ciro. Hermanos, y una cosa que podemos aprender, Ciro fue uno de estos gobernantes que conquistó y agrupó varias naciones, hizo un imperio grande, dirigido por Dios, avalado por Dios, y eso es una cosa que yo quiero que usted recuerde pensando en el juicio soberano de Dios. Dios, hermanos, determina el gobierno y Dios determina los tiempos. Es muy interesante las cosas que el Perú ha vivido en años pasados. Cuando estuvo gobernando su primer gobierno, Alan García, no había un brote grande en la historia del Perú del terrorismo, no era tan fuerte todavía. Pero conforme fue avanzando el tiempo, conforme fue llegando el transcurso de la historia, una de las cosas que Dios permitió en nuestra patria es este asunto del terrorismo. Y Dios en alguna forma, en alguna manera, levantó algunos gobernantes, algunas autoridades que lucharon duro contra eso. Y Dios permitió esas cosas. Ahora, yo no quiero hablar de nombres ni de personas. Cada uno puede estar de acuerdo con política, con gobernantes. Uno puede decir, bueno, a mí me gustó este presidente, a mí me gustó este otro. Y la pregunta, hermanos, más que si a ti te gusta o a mí me gusta, los que están actuando hoy día, los que están siendo presidentes aún ahora, te guste o no te guste, una cosa que debemos recordar, hermanos, así como Dios levanta aquí a Ciro para gobernar esa época de la historia, hermanos, Dios hoy día ha levantado de repente en nuestra mente, en nuestros corazones, un presidente, un grupo de congresistas que a nosotros no nos gusta en forma particular. Pero, hermanos, algo para recordar. ¿Quién determina el gobierno y los tiempos en el transcurso de la historia? No es la democracia, hermanos. Tampoco, hermanos, es el golpe de Estado. Hermanos, esas cosas Dios las determina. No sabemos hacia dónde irá nuestra patria. Pero lo que sí podemos estar seguros, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, que Dios está determinando lo que debe ocurrir aquí en nuestro país. Que Dios está determinando, hermanos, los tiempos que tenemos que pasar. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos dé la fortaleza, la entrega para aceptar las cosas que Él determina para los tiempos y el gobierno el cual nosotros vivimos. Dios es soberano, hermanos, a veces usa el transcurso de la historia para hacer su justicia, Cuando nosotros recordamos un poco de la historia, uno de estos grandes grupos, grandes momentos en la historia, en la cual hubo muchas muertes, fue justamente en la época de Hitler, cuando él comenzó, vamos a decir, su ideología, su nacionalismo ahí en Alemania. Y una de las cosas que Dios hizo, hermanos, para ajustar a Israel, para poner su juicio sobre ellos, pues es usar a este hombre, a esta nación, Alemania. Obviamente nosotros podemos horrorizarnos de esas cosas y reclamar esas cosas, pero hermanos, Dios tiene propósito. Dios tiene algo que hacer en el transcurso de la historia. Así como Dios llama, así como Dios reta a las naciones, también debemos recordar, hermanos, que Dios determina el gobierno y el tiempo en nuestras vidas.
Estamos aquí leyendo en el libro de Isaías, para los que estamos aquí recién, ya sea a través de lo virtual o a través de el tiempo aquí presencial. Tenemos un buen grupo, un buen número de hermanos. Estamos en Isaías, el capítulo 41, y estamos leyendo versículos 2 y 3. Leeré el verso 3 y avanzaremos aquí en la enseñanza. Dice: lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca había entrado. Hermanos, Ciro, como cualquier gobernante, Ciro, como cualquier presidente o como cualquier persona, en el transcurso de la historia universal, de la historia humana, hermanos, a veces han hecho cosas que ni se imaginaban, cosas que ni esperaban hacer en su vida. Cuando pensamos, hermanos, y nosotros nos enorgullecemos cuando pensamos en nuestra patria, no pensamos, los incas, qué tremendo imperio han conquistado. ¿Tú crees, hermano, que los incas estaban pensando, yo voy a conquistar desde Chile hasta Quito? Hermanos, nunca han tenido esa idea, esas cosas en su mente. Pero Dios, hermanos, permite ciertas cosas. Dios permite que estos hombres que gobiernan a través de la soberanía de Dios, gobiernen ciertos aspectos, logren ciertas cosas en este mundo, porque Dios determina el gobierno y los tiempos para hacer juicio con las naciones. Avanzamos aquí, hermanos. Versículo 4 voy a leer. Si estás ahí, Isaías 41, versículo 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién ha hecho estas cosas en el pasado? ¿Quién está haciendo estas cosas en el presente? ¿Y quién hará estas cosas en el futuro? ¿Quién llama, dice, las generaciones desde el principio? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Aquí, hermanos, un cuarto aspecto dentro de Dios, el Dios soberano y el Dios de juicio, después de su llamado a todas las naciones, de que están retados por Dios mismo y que Dios determine el gobierno y los tiempos. Un cuarto aspecto, hermanos, para considerar aquí es que Dios, hermanos, va a dar una respuesta contundente. Es posible hoy día, hermanos, que algunos estén pensando aquí en nuestro país: hemos llegado aquí porque hemos tenido una estrategia por años y estamos ahora gobernando el país. No, hermanos, en ningún caso eso ha ocurrido. Quiero leerle la última parte del texto aquí, mejor todo el verso 4. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? No es, hermanos, ni el pueblo peruano, no es un partido político, no es una ideología. En cualquier lugar del mundo, dice la escritura aquí: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Hermanos, Dios conduce todo el juicio de la historia. Desde Adán, hermanos, hasta el último hombre que nazca en esta tierra, Dios lo conduce. Y no lo decimos nosotros, no lo dice la iglesia a la cual asistimos. Lo dice Dios mismo. Yo, dice, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. No hay punto, hermanos, en el tiempo, no hay punto, hermanos, en el espacio en el cual nosotros nos desarrollamos, en esta dimensión en que vivimos, en que Dios, hermanos, no tenga el control absoluto, soberano, y que Él esté haciendo juicio en nuestras vidas. Quiero, hermanos, trasladar algunos principios para nuestra vida personal. Hermanos, Dios ha juzgado duramente, me parece, nuestro mundo, nuestras vidas, aún la propia iglesia. Estoy yo totalmente convencido de esto, hermanos, en estas épocas, en estos tiempos. Estaba pensando, tengo buenos amigos que han partido a la presencia del Señor. Creo que les conté en algún momento. Algunos pastores han partido a la presencia del Señor. Buenos hombres de Dios con esta pandemia. Algunos de nosotros hemos perdido a algunos amigos y familiares. Ya no están. Algún vecino ya no está al lado. Algún amigo. Hace no mucho nosotros perdimos a alguien bien querido dentro de la familia. Pero ¿quién hace, hermanos, las cosas grandes en la historia y las cosas pequeñas en la historia de nuestra vida? Yo mismo, como dice Dios.
Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Cada punto, hermanos, de la historia, Dios juzga soberanamente. Y estemos a cuentas, hermanos, en nuestras vidas con el juicio de Dios. Aunque esto está hablando a las naciones gentiles, mis queridos hermanos, Dios nos da una respuesta contundente. Yo soy el que controlo la historia, yo soy el que hago juicio. El verso 5, en la palabra de Dios nos revela otro principio más aquí respecto a cuando Dios soberanamente hace su juicio y su justicia. Dice el verso 5, las costas vieron, hablando del juicio de Dios, de lo que estaba haciendo Dios en esa época con Ciro, las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Un quinto aspecto, hermanos, dentro del juicio soberano de Dios, es que la gente va a estar espantada y temerosa. Hermanos, yo me alegro en gran manera de que eso ocurra. En alguna forma, hermanos, la gente hoy en día ha entendido que somos vulnerables, que somos frágiles, que podemos morir. Que la historia, hermanos, de la cual nosotros hemos disfrutado en el pasado, muy interesante hoy día. Este es nuestro segundo culto presencial. Pero hermanos, jamás en mi vida pensé estar en un culto presencial con hermanos con mascarillas. Nuestras vidas han cambiado. Hermanos, de aquí pronto, algunos hermanos no van a venir al culto y está bien, pero están ahí por internet. Hermanos, nunca yo me imaginé, yo pensaba de repente transmitir un culto a través del Facebook, como que la gente se va a acostumbrar a malas cosas, pero ahora ha sido necesario. Hermanos, nuestra vida cambia drásticamente. Y en algunos casos, hermanos, algunos de nosotros, aún cristianos, como les dije, hemos entrado en espanto y temor. Y está bien. Está bien, hermanos, temer a Dios. Está bien espantarnos de Dios. Pero el mundo, hermanos, es diferente. Aunque Dios juzgue, hermanos. Yo quiero decirles, va a pasar, hermanos, esta pandemia si el Señor no viene. Va a acabar, quizás un día no usemos mascarillas. Y miren lo que puede ocurrir, hermanos, con este mundo, porque no tienen el corazón regenerado. No tienen un corazón que de veras busca al Señor. Aunque, hermanos, Dios es soberano en el juicio, quiero que notes una última cosa. A pesar de que hoy día la sociedad, aún nosotros, aún cristianos, de repente que no hemos estado andando bien, has pensado después de ver tanta muerte, tanto horror en esta vida, hermanos. Yo les comparto algo para que usted entienda, hermanos. Es triste ver, hermanos, a alguien morir con COVID. Yo estuve en unidad de cuidados intensivos, tuve que entrar por un familiar. Hermanos, es cruel ver a la gente. Gente ha muerto solita, hermanos, ahí, asfixiándose sin poder recibir ayuda. Y yo espero que te espantes y temas de verdad a Dios. Yo espero que los cristianos en estos tiempos hayamos pensado y dicho, Señor, tengo que arreglar mi vida, porque me puedes llevar. No sé cómo estoy andando, de repente hay aquí algún amigo y dice, tengo que arreglar mi vida. Hermanos, Dios nos puede llevar, a grandes, chicos, pequeños, aún niños puede llevar. Pero es interesante, hermanos, el corazón no regenerado, aunque Dios juzgue, hermanos, no le va a importar. Leemos la última parte aquí del texto en este momento, en este instante, y les leo aquí lo que dice la palabra de Dios en Isaías versículo 6. Dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Hermanos, esta porción de las Escrituras, a veces de repente tú dices, bueno, acá no entiendo, ¿cómo es que Dios está haciendo juicio? Dios está haciendo juicio, y aquí el texto nos dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Qué significa esto aquí en el texto?
Hermanos, aunque Ciro en esa época, en ese tiempo, está yendo a conquistar otras naciones, estas naciones, su forma de responder al juicio de Dios es: vamos a hacernos otros dioses. Por eso hablan del carpintero, hablan del platero, hablan del que batía el yunque, y al final aparece esta frase: para que no se moviese. ¿Para que no se moviese quién? Fijaban sus ídolos, hacían ídolos. Hermanos, como les dije, puede pasar, hermanos, pronto o un poco tarde, hermanos, este asunto de la pandemia y todas las cosas que están ocurriendo alrededor de la salud. Pero, hermanos, el hombre, como usted puede notar, un sexto aspecto ahí, siempre va a hacer el esfuerzo por reemplazar a Dios. Hermanos, cuando consideramos el juicio de Dios, obviamente para los incrédulos va a pasar. ¿Cuántos en lugares donde ya se han vacunado, donde han superado un poco este problema que todos atravesamos por asunto de salud? ¿Cuántas naciones ya están de nuevo en lo mismo? En sus pecados, en sus deleites, en su perdición. Hermanos, que al pueblo de Dios, que al pueblo de Cristo no le pase eso. Que cuando veamos el juicio de Dios en la historia, cuando veamos el juicio de Dios en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, que, hermanos, no venga algo a nuestra mente y reemplace a Dios. Hermanos, sé que debemos trabajar, sé que debemos esforzarnos, sé que debemos hacer diversas cosas, pero que nada, mis hermanos, nada reemplace al Dios de nuestra salvación. Quiero animarle a considerar seriamente el juicio de Dios en tu vida, en mi vida, en la historia de nuestro país, en la vida de la historia humana, en este tiempo, considerando esta porción de la palabra de Dios. Vamos a parar aquí, vamos a orar al Señor y nos alistaremos para la segunda parte, para el segundo culto en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en este precioso tiempo que tú nos permites aquí reunirnos. Gracias, Señor, por los hijos tuyos que has traído aquí para reunirnos presencialmente aquí en la Iglesia Calvario. Gracias por este espacio, Señor, que nos has dado. Aunque, Señor, hay bastante frío y ventilación, podemos también, Señor, experimentar la frescura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que tú controlas todo y haces juicio en la vida del hombre, en la vida de toda nación, incluida, Señor, nuestra nación peruana, pero también incluido el pueblo de Dios en todos los tiempos, Señor, de la historia que nos va a tocar vivir aquí en la tierra. Padre Celestial, te pedimos perdón cuando hemos olvidado que el juicio todavía está pasando, Señor, por nuestras vidas y que necesitamos responder poniéndote en el lugar en que te mereces, respondiendo en la forma adecuada y apropiada que tú esperas. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy hemos llegado un buen grupo, un gran grupo. Vamos a continuación a estar ya cantando algunos himnos. Van a ir ahí, podrán ver ahí, también va a estar apareciendo, espero ahí en pantalla los himnos. Vamos a estar ahí acomodándonos. Voy a pedir, hermanos, al hermano Freddy ahí para que venga, nos dirija con el tiempo de los cánticos en esta mañana. Ahí hay un himnario, Freddy, va a pasar aquí adelante. Bueno, Freddy, guíanos aquí en este tiempo de alabanza. Hermano, muy buenos días con todos los que están aquí presentes y también con todos los hermanos que están escuchándonos, ¿no?, por las redes sociales y también amigos. Muy bien, vamos a entrar, hermanos, a un tiempo de cánticos, de himnos a nuestro Dios. Y vamos a empezar con el primer himno. Lo tienen adelante ustedes, el número 563 del himnario majestuoso.
563 del himnario majestuoso. 563. Canten del amor de Cristo. Y voy a invitarles a poner de pie los que pueden para empezar este himno. De paso, oemos un poco. Canten del amor de Cristo, ¿no? Y este es un himno, pues, basado en Apocalipsis 7:10. Prácticamente nos ilustra, ¿no?, cómo los ángeles, ¿no?, de Dios también, ¿qué hacen? Proclaman, alaban a nuestro Dios. Y cuánto más nosotros, ¿no?, que estamos aquí, que recibimos, ¿no?, todas sus bendiciones, ¿no?, debemos de honrarle a nuestro Dios. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. La victoria es según a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una la historia diremos de la vencedor. El pendón alza cristiano de la cruz y camina de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, la historia diremos de la vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchan, los clamores vive el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una la historia diremos de la vencedor. Amén, hermanos, ocupen sus lugares. Creo que la última estrofa no estuvo en pantalla. Muy bien. Vamos a continuar con el otro himno, en el número 543. 543. Este es un himno de servicio, ¿no?, basado en Colosenses 1:29. Y aquí Pablo, ¿no?, dice en el versículo, ¿no?, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Nos insta a seguir adelante, trabajando para nuestro Dios, sirviendo como lo hizo el apóstol Pablo. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Ángelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ángel ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Ocupado siempre estar, ¿en dónde? En la viña del Señor, ¿no? En las cosas de nuestro Dios. Muy bien, vamos a ir a otro himno, el número 488. Este es otro himno que nos va a hablar acerca de la gratitud, o más que nada enseñarnos, ¿no?, a ser agradecidos con nuestro Dios, tal como lo dice en Colosenses 2, 6 y 7. Dice: andad en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, ¿no? La propia palabra de nuestro Dios nos enseña a ser agradecidos. Te adoro, fiel pastor, guárdame en tu amor, a tus puentes guíame, en verdes praderas, con tus manos cuídame, de peligros líbrame. Donde quiera yo iré, te sigo por fe. Gracias Dios, doy mis gracias Dios. Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz. Buscaré, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Eres de la eternidad, todo ves con claridad. Muéstrame tu voluntad, tu amor es seguro. No hay nada que temer, cúbreme con tu poder, con tu brazo junto a mí, descanso en ti. Gracias Dios, mis gracias Dios. Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz. Buscaré, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. ¿Bien? Vamos a ir a otro himno, ahí cerca nada más. 487. ¿Cuántas bendiciones tenemos, hermanos? ¿Dios nos bendice o no nos bendice? Cada día, ¿no?, tenemos por qué darle gracias a nuestro Dios, y este es otro himno de gratitud, basado, ¿no?, en Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Pero vamos a ponernos de pie para este canto. Y que es paso ahí nos. Bien. Cuando combatido por la adversidad, creía ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta la riqueza que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderán cuando vea lo que Dios por ti hará. Cuando de otro vea la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro polvo. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando vea lo que Dios por ti hará. Ven, ocupe sus lugares, hermanos. Y vamos a ir al último himno, al himno 465, basado en el himno, en el texto Filipenses 2:17, que dice: aunque sea derramado en libación, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Quién dijo esta frase? ¿Quién está hablando en Filipenses? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Y por qué está diciendo tal versículo o tal frase? ¿Fue fácil para el apóstol Pablo predicar en ese entonces? No, ¿no es cierto? Pasó persecuciones, tribulaciones, etcétera, pero en medio de todo eso dijo, no, aunque sea derramado, dice, en libación, ¿no?, en sacrificio, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice, ¿no? Con todos vosotros. ¿Bien? Nos enseña, hermanos, a seguir adelante, pese a que nosotros no pasamos, ¿no?, esa tribulación o desastres o sufrimientos, ¿no? Bueno, al menos con la pandemia sí, pero a lo que el apóstol Pablo ha pasado era totalmente diferente, hermanos. ¿Bien? Pero a pesar de ello, él se gozaba en Dios. Vamos a entonar este canto. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay mi alma hoy, porque Cristo me salvó.
las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, hermanos. Terminamos con este tiempo de cánticos. Ahora sí vamos a dar pase. Pastor. Muy bien, amados hermanos, gracias por estar aquí. Gracias a Dios por todos los que hemos podido llegar. Y hermanos, en esta segunda parte quiero primero que nada agradecer a Dios por el privilegio de todos los que estamos aquí reunidos y podemos compartir este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a tomar un tiempo para orar, hermanos, agradecer a nuestro Señor por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en la casa de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por guardarnos, por cuidarnos una vez más. Gracias por todo lo aprendido en el libro de Isaías, porque tú eres, Señor, Dios soberano, que controlas, Señor. Juzgas las naciones, pero también juzgas nuestras vidas personales. Y ahora, Padre, permítenos abrir nuestra mente, nuestro corazón. El hecho, Señor, de estar vivos aquí es muestra de tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas. Gracias por salvarnos, gracias por darnos en medio de todas estas cosas, Señor, tu amor, tu cuidado para con nosotros. Te suplicamos que bendigas ahora el tiempo aquí de la palabra del Señor, nos ayudes a seguir comprendiendo y aprendiendo de ti. Todo esto te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a avanzar con el resto de la enseñanza para el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Si has traído tu Biblia o si tienes ahí tu aplicativo en el celular, Hechos, capítulo 20. Ahí nos hemos quedado. Hermanos, Pablo en esta narrativa, en esta parte de la historia de la iglesia de los primeros años, Hechos, ya me fui a otro libro, disculpen. Hechos, capítulo 20. Sino que estoy pasando mi Biblia, estoy yendo de atrás hacia adelante y veo Romanos y leo Romanos. Hechos 20, estaremos ahí dando lectura a esta porción de la Escritura. Hechos, capítulo 20. Quiero leer verso 21 en adelante. Ya hemos avanzado regular aquí en el texto. Voy a leer desde el verso 17. Hechos 20, verso 17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar y de ahí entraremos a la enseñanza, al mensaje para el día de hoy. Padre Celestial, una vez más, gracias por el privilegio y la oportunidad de abrir, Señor, tu palabra. De poder entrar, Señor, a tu mente que la has dejado, Señor, escrita, tus pensamientos para nuestras vidas. Ahora, Padre, ilumina nuestros corazones. Ilumina, Señor, cada aspecto de nuestro ser para aprender, para estar alertos en estos tiempos en los cuales tú has dejado a la iglesia, Señor, avanzar. Te pedimos y te agradecemos por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo ha estado encargando el evangelio. Él ha estado encargando diversas cosas, ha encargado a la iglesia, le ha dado ánimo, le ha dado consuelo, se ha despedido y les ha explicado la temporalidad. Todo esto ya lo hemos visto, estoy pasando rápido. Ha enseñado mucho el apóstol Pablo. En esta época, hermanos, cuando tú lees este pasaje, tienes que recordar, Pablo está acabando su ministerio presencial. Va a estar ahora él en la cárcel. Entonces, él está apurado. Podemos agrandar un poco acá para que se vea. Agrándalo, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto, Pablo da ánimo, da consuelo, se despide y entiende la temporalidad de su vida con la iglesia, da mucha enseñanza. Es ahí donde Eutico, cansado el muchacho, se cae de un tercer piso, se muere, y Pablo lo resucita y ya no hace más énfasis del milagro, pero Pablo está intentando hablar a la gente, animar a la gente, porque él ya no va a estar con ellos. El verso 7, ahí en el capítulo 20, habla de la perseverancia en congregar. Pablo se reunía cada primer día de la semana y el domingo, y practicaban la cena del Señor y tenían comunión y obedecían al Señor. Luego, hermanos, el apóstol Pablo rápidamente va y llama, justo aquí en el pasaje donde entramos, va a comenzar a encargar a los hombres de Dios. Eso tocamos la semana pasada. Llama a los ancianos. El verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y ahí los ancianos vinieron a él. Hablamos, hermanos, la semana pasada también de que cómo había gente que estaba respondiendo al llamado de Dios para hacer la obra de Dios. Ya les hablé, hermanos, de la necesidad. La mies siempre es mucha, los obreros siempre son pocos, pero había gente que había respondido al llamado de Dios. Pablo en el verso 18 les dice y les habla de ejemplo de vida. Es una segunda cosa en el encargo a los servidores. Ahí el número 1 es, se reunió con los ancianos, luego él habla del ejemplo de vida que ha tenido. Luego a los ancianos y a los pastores les anima a mantener servicio y humildad. Eso es el punto 3, servicio y humildad. Esto ya lo tocamos, solamente un repaso para los que o no nos conectamos o estamos ahí entrando en el contexto de este versículo. De estos pasajes aquí en el verso 19 también Pablo les va a hablar a los pastores de que van a sufrir. Así como Pablo ha sufrido, ellos van a sufrir, y eso tiene que darse dentro de la iglesia local. En el verso 20 les habla de una prioridad en la vida de los hombres de Dios. El hombre de Dios tiene que estar dedicado a la enseñanza. Está hablando ahí a los pastores. Ahora, hermanos, yo quiero que usted recuerde un pequeño detalle. ¿De dónde surgen los pastores? ¿Vienen de Marte? ¿Vienen de otro planeta? ¿De dónde salen los pastores, hermanos? De la iglesia. Hermanos, una de las cosas que yo quiero animar a la iglesia es que, hermanos, ustedes aprendan a estudiar la Biblia. Aprendan a ser gente de la palabra. Hermanos, yo les puedo engañar o no les puedo engañar. Claro. Soy humano, hermanos, soy pecador, por si acaso. Ya yo no soy un ángel caído del cielo. Bueno, caído sí, pero no ángel, ¿ya? Hombre pecador como ustedes, caído. Hermanos, un día puede haber en mi corazón algo que puede engañarles, pero ustedes tienen que ser gente de la palabra. Y hermanos, tengo 50 años, ya, no, por si acaso, no me estoy despidiendo, no me quiero morir, pero puedo morir, hermanos.
¿quién responderá en la iglesia de Cristo más adelante? Y tiene que ser gente, hermanos, que se dedica a estudiar la palabra, que conoce su idioma, que habla bien mínimo su español, que lee las escrituras. Hermanos, necesitamos gente dedicada a la enseñanza. Y no a la enseñanza de pensamientos humanos, sino a la palabra de Dios. Hermanos, con la ayuda del Señor, yo espero, por lo menos en la iglesia, mientras su servidor esté aquí, enseñarles a través de pasajes, ir en la Biblia, verso por verso, párrafo por párrafo, sacar principios para la vida. Hermano, yo no puedo leer un versículo y luego aventarme y decir cualquier cosa sin un sustento bíblico. Y esto, hermanos, debe haber siempre en la vida de la iglesia gente dedicada a la enseñanza. Otras cosas, hermanos, que yo quiero recordar que Pablo le dice aquí a los pastores. Vamos a avanzar a la tercera ya diapositiva. Y punto 6, que ya hablamos ahora. Vamos a leer verso 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una de las cosas que debe recordar la iglesia, como los pastores hoy día, es que el mensaje principal y central, y esto ya lo tocamos la semana pasada, el tema, hermanos, en la iglesia es Cristo Jesús. El tema, hermanos, que nos va a dar vida eterna es Cristo Jesús. No hay otro tema. El tema, hermanos, que cambia nuestras vidas es Cristo Jesús en la vida diaria. Es Cristo Jesús en mi vida para ser buen esposo. Es Cristo Jesús en mi vida para ser buena esposa. Es Cristo Jesús en mi vida para ser buen hijo, buen trabajador, buen comerciante, buen empresario. Es Cristo Jesús quien cambió la vida, hermanos, a gente común y corriente en el Nuevo Testamento. A gente, hermanos, que estaban perdidos, así como Mateo el publicano, como un hombre. Luego había, hermanos, un terrorista, me parece que él se llamaba Simón. Había uno, Simón Zelote. Él era, hermanos, un terrorista, estaba contra el imperio romano y Dios cambió su vida. Por el otro lado estaba ahí el publicano que era a favor de Roma, estaba a favor de Roma. Y Dios cambió su vida. Era un hermano, era un hombre que le gustaba la plata, como a muchos de nosotros hoy día. Pero Dios le llamó, le cambió. Dios le llamó y le cambió. E hizo de él un hombre diferente. Hermanos, Cristo Jesús es el tema central en el mensaje del Evangelio, en la iglesia de Cristo. Y todo hombre de Dios, hermanos, debe estar centrado en ese mensaje. Otra cosa, hermanos, que Pablo le recuerda a los pastores, versos 22 y 23. Ahora he aquí, dice, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, Pablo era un hombre que estaba sujeto al Espíritu Santo. Eso es un séptimo aspecto, hermanos, en la vida de un siervo del Señor. Hermanos, ahora tú puedes decir, bueno, eso es para los pastores. No, hermanos. Tú y yo tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y decir como Pablo, en cualquiera fuera nuestra situación, hermanos, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a cualquier lugar que vayas. Él va a ir a Jerusalén. De aquí vas a ir a tu casa. De aquí vas a ir a tu trabajo. De aquí vas a ir al lugar donde sea que Dios te va a poner. La pregunta es, ¿vas a ir ligado del Espíritu Santo? ¿Vas a salir de nuevo a la vida en estos días y vas a ir ligado del Espíritu Santo? Hermanos, el liderazgo en la iglesia, los futuros siervos del Señor, hermanos, son el resultado de lo que es la iglesia, hermanos, hoy día. De lo que en casa practicamos, de lo que en casa vivimos. Y nosotros, hermanos, en casa necesitamos aprender a mantenernos pegados al Espíritu Santo en nuestras vidas. Queridas hermanas, ahí mientras usted cocina, ahí, hermana, mientras usted hace algún tipo de labor en casa, algún tipo de trabajo. Acá hay unos hermanos que se dedican, están de nuevo en la comida, hermanos, han vuelto ahí a la comida. Amén. Amén. Yo un tiempo también estuve, antes de entrar aquí a este ministerio específicamente, obviamente uno tiene que sostener la casa y me metía a trabajar en cocina. Y trabajar, hermanos, en cocina es un estrés. Y a veces el Espíritu Santo se va ahí por el agua mientras uno limpia algún plato
mientras llevas la comida o mientras atiendes al comensal. Y hermanos, es tensión trabajar en cocina. Pero ahí tenemos que estar ligados con el Espíritu. Yo no sé qué tipo de trabajo tú realizas, pero hay trabajos que son tensos e intensos. Y el Espíritu Santo tiene que estar ahí, apegado a tu vida, tú dependiendo de Él. Y hermanos, como les digo, esto no solamente es para la vida de los pastores, es para la vida en general de la iglesia. Avancemos, hermanos, ahí. ¿Qué más? Verso 24. Este versículo seguramente tú lo has memorizado, y qué precioso versículo. Vamos, intenta repetirlo conmigo ahí si tienes la escritura. Ayúdame, acompáñame leyendo el verso 24, por favor. Leamos juntos, hermanos, este verso 24 en Hechos 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A veces este verso, mis queridos hermanos, algunos de nosotros lo tenemos, puedes tenerlo como lema, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Entiendes lo que dice la Escritura? ¿Entiendes lo que para Pablo significaba este texto? Y ahí, hermanos, un octavo aspecto que yo quiero que tú recuerdes. Hermanos, sí, los pastores tienen que aprender, los líderes en la iglesia tienen que aprender a priorizar a Cristo en su vida y a renunciar a aspectos de su propio ser. Como nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo, como dice la palabra de Dios aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermanos, a veces estamos tan distraídos en otras cosas, en este tiempo, en este mundo, y hacemos más caso a otras cosas. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Qué otras cosas son prioritarias en tu vida personal? ¿Qué otras cosas son más importantes en tu vida personal? Hermanos, para ser buenos creyentes y obviamente para ser buenos pastores, si están algún pastor escuchando en algún momento esta transmisión, en otro momento, tiene que haber renuncia. Pero también quiero decir a la iglesia de Cristo, jamás, mis hermanos, jamás la iglesia de Cristo van a ser buenos creyentes si no aprendemos a renunciar a cosas en esta vida. Y eso es lo más difícil, ¿no? Muchas veces tendremos que dejar algunas cosas, algunas metas específicas en la vida y renunciar para mantener un buen cristianismo. ¿Cómo es eso? Vas a decir. Hermanos, los primeros cristianos sabían que a veces tendrían que renunciar a su vida por seguir a Cristo. Nosotros vivimos, hermanos, y hemos vivido aquí en nuestra nación, en Latinoamérica, unos tiempos de bonanza en cuanto al Evangelio. Hermanos, nadie nos persigue como en el pasado. Sí, nos fastidian, nos habrán dicho, hoy tú eres un santito, tú andas así, ¿no? Nos habrán criticado, pero hermanos, no hemos sufrido lo que los primeros cristianos tenían que sufrir. Hermanos, ser cristiano en los primeros siglos, los primeros años significaba, es posible que tenga que morir. Nosotros no experimentamos esas cosas. Y hermanos, es por eso que a veces somos cristianos tan relajados, que nuestro cristianismo es tan superficial, que hermanos, si algo ocurriera en nuestras vidas hoy día, alguna presión del gobierno hubiera, hermanos, si nuestro país se volviera comunista, anti Dios, creo que muchos, hermanos, negaríamos nuestro amor para con Dios y escaparíamos a otros lados, hermanos. Ahora, hermanos, no es malo de vez en cuando correr para vivir, y eso no está mal. Pero muchos cristianos, recuerdo una historia, estuve leyendo en un libro de la historia de la iglesia, había una mujer que que estaba embarazada y estando en la cárcel cristiana, dio a luz un bebé en la cárcel. Vinieron los romanos ahí, los jueces, le dijeron, pues renuncia a Cristo, mira, tienes un bebé. Renuncia a Cristo. ¿Por qué no renuncias a Cristo? Te vamos a dejar libre. Y estaba con el bebé en los brazos. No, dijo, no voy a renunciar. Bueno, te damos una semana, piénsalo.
Le dieron un tiempo. Ella, bueno, llamen a mi mamá, dijo. Su mamá no era cristiana, o era una cristiana que había dicho yo no creo en Cristo, se había salvado. Vino su mamá y estaban las autoridades. Esta mujer entregó a su hijo a su mamá y le dijo, mamá, llévate a mi hijo, yo no voy a renunciar a mi cristianismo. Hermanos, nosotros no tenemos que enfrentar esas cosas. Pero a veces, hermanos, es tan fácil nuestra vida cristiana y nos relajamos tanto porque no hemos aprendido a priorizar y a renunciar en nuestras vidas. Hermanos, que podamos consolidar esas cosas en la vida del cristianismo hoy día, para que mañana más tarde, hermanos, los hombres, las mujeres que respondan al llamado de Dios puedan hacer lo mismo, priorizar y renunciar. Voy al verso 27, hermanos, y vamos a ir ahí casi ya cerrando también el aprendizaje aquí de la palabra de Dios. Verso 27. Dice la Escritura, voy a leer unos textos más, hermanos, no quiero saltar todo, pero verso 24, voy a leer verso 25 en adelante hasta llegar al verso 27. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se está despidiendo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Una de las cosas grandes, hermanos, que el apóstol Pablo hizo y esperaba de los hombres de Dios, hermanos, en ese tiempo, y se espera hoy día de los hombres de Dios, hermanos, que nosotros, los que servimos al Señor, hermanos, y nos paramos delante de un púlpito y decimos, esta es la palabra de Dios, que nunca renunciemos a enseñar todo el consejo de Dios. A veces pasa, hermanos, que nos gusta pasajes favoritos en nuestro corazón y a veces cogemos algunas partes y a veces hay pasajes que son difíciles de enseñar y a veces difíciles de interpretar, pero igual, hermanos, el hombre de Dios tiene que estar dispuesto a enseñar todo el consejo de Dios. Y hay partes, hermanos, que a veces a nuestras vidas de repente no nos gustan o nos afectan. Y he notado, hermanos, que a veces algunos de nosotros, los que servimos al Señor, y eso debemos cuidar en la iglesia. Si tú notas que tu pastor, por alguna razón, está leyendo algún versículo por ahí y salta algo y no toca algo, estando ahí en la Escritura, hermanos, eso no está bien. Hermanos, de un pastor, de un siervo del Señor, debe esperarse que nos enseñe todo el consejo de Dios y no saltar partes que de repente van contra su propia persona o algo que pueda afectar ahí la iglesia. Hermanos, tenemos que aprender a enseñar. Una de las cosas más difíciles, hermanos, por ejemplo, enseñar en la iglesia es acerca de la disciplina dentro de la iglesia. ¿A cuántos les gusta, hermanos, tocar esos aspectos? ¿A cuántos les gustaría, hermanos, tener una reunión y tratar el pecado tuyo o el pecado mío de otra persona? Es difícil, pero la Biblia nos demanda ese tipo de cosas, enfrentar ese tipo de cosas, hablar del pecado seriamente cuando está mal, hablar de ciertas cosas que están mal en nuestras vidas, hermanos. No debemos renunciar a escuchar ni tampoco a enseñar todo el consejo de Dios. Vamos a ir al versículo 28, hermanos, y quiero dejarles con un texto aquí. Voy a hablarles una parte más aquí de la Escritura, ya para ir cerrando la enseñanza el día de hoy. Son tres cosas grandes, tres asuntos finales que el apóstol Pablo va a hablar. Voy a leer verso 29 en adelante, pero voy a explicar solamente una parte. Verso 28, voy a dar lectura en ese punto. Ahí la Escritura dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 28, hermanos, quiero quedarme con este texto. Y quiero que cada uno de ustedes también fije su mirada ahí en la Escritura. Dice la palabra del Señor, hablando obviamente a los pastores: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí quiero decirle algo, hermanos, en cuanto al liderazgo dentro de la iglesia. Hermanos, yo no me estoy despidiendo, Pablo sí se está despidiendo aquí, pero quiero decirle algunas cosas que usted debe recordar. Hermanos, cuando un hombre se encarga de la iglesia, toma a cargo el ministerio de una iglesia, es una persona, hermanos, que tiene que velar por cuidar a la gente, por velar sus corazones, por velar y hacer la labor pastoral. Esto de cuidar por el rebaño. Y hermanos, quiero decir algo aquí a la iglesia. Hermanos, el rebaño que son ustedes, que estos hombres tenían, cada uno en sus iglesias ahí, hermanos, es el Espíritu Santo, hermanos, que ha puesto a las personas para servir aquí. Hermanos, es el Espíritu Santo que ha puesto mi vida o la vida de cualquier pastor dentro de una iglesia, pero también, hermanos, el Espíritu Santo ha puesto a ustedes para que puedan seguir a una persona. Es el Espíritu Santo, hermanos, que tiene que, vamos a decir, rodear todo el corazón de la iglesia en la relación pastor-oveja. Dice también el texto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pensando en estas dos últimas frases, hermanos, ¿la iglesia de quién es, hermanos? La iglesia de Cristo en este lugar, ¿de quién es? ¿Del pastor? Bueno, si en algún momento hubiera en el corazón de su siervo, de cualquier otro hombre que está delante, y él dice, esta es mi iglesia, algo no está bien. Obviamente, si él dice, esta es mi iglesia, algunas veces decimos, ¿no?, mi iglesia en el sentido de me identifico, es como mi equipo, ¿no? Es una cosa. Pero si yo digo, esta es mi iglesia y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Como es mi propiedad, de eso está hablando. Hermanos, tenemos que entender que la iglesia no pertenece a hombres. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo. También, hermanos, debemos entender que la razón por la cual usted está aquí no es por un pastor, no es por una persona que predica la palabra de Dios. Yo recuerdo hace algunos años aprendiendo en mi conocer al Señor. A veces, hermanos, en la iglesia hay la tendencia de poner a los líderes, a los pastores como algo muy sublime, ¿no? Y pasa en ciertos grupos evangélicos. A veces, hermanos, el pastor es casi un ungido. Esas cosas no hay, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Porque, hermanos, quien ha ganado a cada uno de ustedes, quien ha ganado en su corazón un espacio para que usted crea en Cristo, busque a Cristo y viva para Cristo, es como dice aquí el texto, la cual Él ganó por su propia sangre. Y algunas cosas, hermanos, que quisiera mencionar ahí terminando, cerrando en el verso 28. Hermanos, nosotros no ganamos almas. Nosotros solamente predicamos el evangelio de Cristo. Nosotros no salvamos almas, hermanos. Porque el que cambia, el que salva a una persona, ¿quién es? Dios. El Señor Jesucristo es quien cambia y transforma tu vida y la vida mía. Hermanos, que el Señor nos ayude a considerar estos principios bíblicos para la vida personal. La próxima semana, hermanos, estaremos hablando del cuidado de la iglesia y de los posibles errores doctrinales y de los falsos maestros. Estaremos haciendo algunas aplicaciones para nuestra propia vida. Pero, hermanos, consideremos este aspecto de que la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia de Cristo. Y quisiera en ese espíritu, hermano, animarle a usted a responder a Cristo Jesús para venir, para esforzarse en su vida cristiana, no solamente, hermanos, en tiempos como este. Hermanos, yo estoy muy contento y agradecido al Señor porque es Dios quien ha puesto en sus corazones el venir hoy día o entrar a través de las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Pero, hermanos, el culto se acaba en unos minutos, pero la vida cristiana continúa afuera y tú seguirás siendo una oveja del Señor donde sea que vayas.
Que Jehová sea tu pastor, que te acompañe, que nada te falte en estos días. Oren, hermanos, por siervos del Señor, por los que la obra de Dios necesita para el futuro, y también, hermanos, por los que están ahorita respondiendo a este llamado tan necesario. Y no nos olvidemos, hermanos, de que siempre debemos dejar un legado. Pablo está terminando, hermanos, su vida presencial, su ministerio presencial entre algunos hermanos, entre algunos pastores en su época. Y hermanos, nosotros necesitamos dejar legados dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, en la iglesia a la cual nosotros asistimos. Vamos a orar y terminar, hermanos, en este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias por la iglesia Calvario. Señor amado, gracias por cada uno de los que hoy día nos hemos reunido. Gente que ha respondido al mensaje de Cristo. Gente, Señor, que representa el rebaño tuyo. Gente que el Espíritu Santo, Señor, ha obrado en sus corazones. Y ahora, Padre, mientras ellos, mis hermanos, salen a la vida diaria, a la vida, Señor, en este mundo, Señor, tú sé su pastor, tú apaciéntale. Tú, Señor, que les has salvado por tu propia sangre, cuídales, guárdales, Señor, de sus propios errores, faltas, pecados. Anímales, Padre, a seguir sirviéndote en el lugar en que tú les has puesto. Te damos las gracias por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis amados hermanos, doy por culminado, por cerrado esta parte. Voy ahorita a dar unos saludos ahí a los que están en vivo en la transmisión. Hermanos, que el Señor les bendiga. No se olviden nuestros cultos que realizamos. Los domingos ya no nos estamos reuniendo a las 11, sino a las 10 de la mañana. A esa hora más o menos estamos también empezando la transmisión. No se olviden, hermanos, si Dios mediante, yo espero que vuelvan la otra semana, que el frío no les amilane, ¿ya? Pueden venir más arropados si lo necesitan. Sé que esto es cierta incomodidad, pero si vienes, ven abrigado. Y ustedes, hermanos, que se han reunido a través de las redes, que el Señor les bendiga. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que el tiempo se acerca. Seamos fieles al Señor. Hoy día a las 6 tenemos nuestra transmisión en vivo. Nos podemos conectar una vez más para seguir aprendiendo del libro de Proverbios, y los miércoles igual nuestra transmisión en vivo a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.